Hola a todos, hoy nos encontramos en una noche más, en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con una invitada muy especial. Eh, Ella se llama Noemí Canales. Noemí, bienvenida a nuestro programa. Hola, Caro. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar acá nuevamente, ¿cierto? Esta es segunda vez que estoy aquí, si no me equivoco. Yo Eh, creo, algo así. Bueno, sí, Noemí es una paciente con epilepsia, pero ella también es la fundadora o la directora de la Fundación Epilepsia y Juventud Chile. Donde pues lo que busca también es empoderar, ¿cierto?, a todos los pacientes y todas las familias que obviamente pasamos por esta situación. Hace parte hoy de nuestro programa Yo Soy un Testimonio, porque la idea es como que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo fue tu diagnóstico, cómo te enteraste, porque muchas serán las personas que nos están escuchando, puede ser un paciente que apenas está recibiendo un diagnóstico o un familiar. Entonces vamos a empezar, Noemí. ¿Cuándo o a qué edad más o menos se da tu diagnóstico? bueno, cuando tenía 15 años comenzaron las crisis y era como algo tan extraño que yo no sabía bien qué me pasaba, entonces no lo comentaba. Y después ya casi unos meses después, ahí empezamos con mi familia a consultar médicos y ver qué pasaba realmente. Y después nos tardamos como 4 meses, 5 meses en encontrar un diagnóstico. O sea, el diagnóstico de epilepsia, en mi experiencia, y sé que en la de muchas personas, no es fácil. No es tan fácil llegar a que es una epilepsia, porque no todos los médicos saben. Bueno, ahora se sabe más, se conoce mucho más que hace 15 años atrás cuando me diagnosticaron. Entonces, claro, yo tengo 32, he vivido la mitad de mi vida con epilepsia y, y al final es como que uno ya se acostumbra de que lo que decíamos hace un ratito, que de pronto te duele la cabeza, que hay migrañas, que hay como ciertas molestias que uno sabe que no va a ir a preguntar al doctor porque ya se acostumbra a vivir de esa manera, entonces ya no te lo cuestionas. Y eso, pero al principio es un tema, fue como difícil llegar al diagnóstico de manera médica y después de manera como emocional. Yo diría que no lo procesé enseguida. Después como que, pero sí uno tiende a aislarse y creo que es lo que le pasa a muchos de nosotros, que de pronto es esta cosa rara que te pasa y que no sabes si compartirla con el resto porque apenas la entiendes. Entonces, luego te aíslas y prefieres no compartir con las personas por miedo, por también ciertos estigmas o mitos que puedan rodear la epilepsia. Entonces, eso, básicamente, con el inicio. Cuando se te diagnostica tienes más o menos 15 años, o sea que estabas en la época escolar todavía. Sí, sí. ¿Cómo fue, digamos, vivirlo en el entorno escolar? No sé, te dieron crisis estando en el colegio, con tus compañeros, ellos sabían qué hacer, se asustaban. ¿Cómo fue esa experiencia en esa parte? No, fue muy mala experiencia. Nosotros éramos un curso, yo estaba como en, bueno, fue como a finales de cuando estaba en segundo medio y después ya tercero medio fue ahí full, como se agudizó la condición. Entonces, ahí yo tenía una amiga, yo era de un curso de especialidad biólogo. Entonces, muchos de los que estábamos ahí queríamos estudiar salud o medicina. Con mi amiga en particular queríamos ser doctoras médicas. Y cuando empezaron estos malestares, ella me anotaba en un cuaderno, ya, primero te pasó esto, ya, después. Y como que íbamos nosotras mismas haciendo la ficha clínica pero no sabíamos realmente qué pasaba. Entonces, de acuerdo a nuestros saberes y los de los profesores, como que decíamos, ya, parece que es algo vagal, parece que es, y nosotras diagnosticábamos qué podría ser, pero yo no consulté enseguida a un médico, los profesores después se fueron dando cuenta porque ya eran repetidas las crisis, pero al principio yo tenía como esta amiga que era como mi doctora, ella yo diría que fue mi primera doctora, y ahí me decía, no hagas eso porque cuando haces eso te dan crisis. Entonces como que ya teníamos un poquito identificado algunas cosas. Y en el colegio Okay. igual es traumático vivirlo porque, claro, de pronto una vez me acuerdo que me desmayé como
al medio del patio. Entonces todos van a ver y desde arriba del colegio se ve y toda la gente es como el gran evento. Entonces como que después te conocen y eres conocida porque era la niña que se desmayó en el patio y la niña que le dio una crisis. Entonces eso también es como que no es muy grato, digamos, en el ambiente escolar, donde también se generan muchas burlas y de pronto momentos incómodos para un adolescente. Y con respecto a lo que estás diciendo de las burlas y eso, ¿en algún momento te sentiste como estigmatizada, como, sí, incómoda, como, o tuviste a alguien que te rechazó como de frente? Porque de pronto hay, digamos, espacios, ¿cierto? Eso también depende mucho como de los colegios, las regiones, los países, ¿cierto? Donde de pronto está más marcado el tema de estigma, ¿cierto? Porque obviamente hay ignorancia del tema. ¿En algún momento te pasó algo así? Lo que pasa es que estaba tan mal cuando estaba en el colegio que yo no tenía tiempo de escuchar lo que decía la gente, pero sí sé que yo tenía muchos amigos y que después cuando ya caí al hospital y me dieron el diagnóstico y todo, porque a mí después caí en un estatus epiléptico y tuve un paro cardiorrespiratorio y ahí estuve más de como un mes en la UCI muy mal y ahí claro, perdí varios amigos. Después ya nada volvió a ser lo mismo porque volví a la casa y nadie me iba a ver, eran como, o sea, no puedo decir nadie, porque igual lo vieron personas, pero así como de 10 amigos, a lo mejor 2 se quedaron y los demás ya no hablamos nunca más, o no hablamos más después al año siguiente que estábamos en cuarto medio. Yo en tercero medio fui la mitad del año y en cuarto medio también la mitad del año, por lo mismo de las crisis. Y, y después en la universidad, claro, era como, tiene epilepsia, ella es tontita, como que yo siempre me miraban como inferior. Entonces, bueno, yo diría que así como del estigma, de la discriminación o cosas, yo sufrí más en la universidad que en el colegio, siendo que en la universidad deberían ser personas un poco más educadas. Más abiertas. A mí me pasó al contrario. A mí fue, bueno, yo no tuve un rechazo de frente, pues así, pero sí sufrí más en el colegio que en la universidad, porque en el colegio era, primero era de monjas, no estoy criticando la educación católica, no, porque seguramente la educación como tal sirve, pero obviamente había mucha ignorancia en el tema, era la única niña que convulsionaba en todo el colegio de 3.000 niñas, o sea, entonces como que para ellas, claro, era, pero afortunadamente tenían un médico en el colegio que les explicó todo y como que aterrizó el colegio, entonces dijo, bueno, listo, ya. Pero en cambio en la universidad no pasé como por eso, pero bueno, son experiencias, hay de todo, sí. Por ejemplo, tu familia, en tu entorno, tu familia, tú tienes hermanos, ¿cómo asumieron ellos también el diagnóstico? Porque de alguna manera, pues cuando uno se enferma, prácticamente la atención a veces es más para uno que para ellos, ¿cierto? Eh, no sé, tus papás, cómo asumieron el diagnóstico, cómo fue eso en tu entorno familiar. Claro, en el entorno familiar yo diría que es lo más complejo porque yo recuerdo a mi papá cuando escuchó que era epilepsia, ponerse a llorar y no decía nada. Y yo, como había pasado por hartos exámenes, y de pronto nos entregaron un examen que decía alteración eléctrica. Y yo dije, bien, por fin, yo me puse feliz, porque por fin había un examen que estaba alterado, todos los demás estaban normales y al final era como que yo estaba loca. Entonces cuando vi esto y dije, wow, encontramos lo que era. Yo me puse feliz, mi papá no, porque entendió que era epilepsia y le dio pena. Mis hermanos eran súper chicos porque yo soy la hermana mayor. Entonces no es como tan fácil de explicarle a un niño. Ellos solamente veían a la hermana como que algo le pasaba y todo. Pero no sabría decir, o sea, yo sé que les ha afectado en distintos ámbitos, pero no podría yo decir de qué manera les afectó Sí, sí, más sí. o algo así. Mm. No, sí, De todas digamos que era maneras, algo en general. sí, de todas maneras igual ellos me han manifestado algunas cosas y bueno, con la fundación estamos haciendo un libro que lo vamos a lanzar pronto y ahí hay algunos testimonios, está el testimonio de mi hermano, que él comenta un poco cómo se siente el ver, él dice ver a tu persona favorita con epilepsia, ver a tu persona favorita con una crisis. Sí, 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 es complejo. Bueno, yo lo digo porque, o sea, yo también soy la mayor de 3 hijas,
somos tres niñas, y obviamente sí se nota pues como cierta, claro, cuando tú entras en hospitalización, pues como que toda la familia se vuelca de alguna manera la atención sobre ti, ¿cierto? Sobre la hospitalización, lo que necesita, se atrasó, mi hermana era la que iba por los cuadernos a desatrasarme, bueno, eso le tocaba como impresionante, ¿cierto? Porque estudiamos en el mismo colegio, en el mismo salón, todo. Entonces, Claro, o sea, por lo menos tener hermanos es un apoyo, porque uno tiene a alguien que sí, está ahí. sí, claro, exacto. Y obviamente los padres, pues porque obviamente es un diagnóstico, nadie en mi familia es médico, nadie. Entonces, pues enfrentarse pues como a todos los diagnósticos, yo creo que cualquiera que sea también es algo nuevo, hay que aprender qué hacer, qué no hacer, eh, y obviamente pues es complejo. Eh, ¿Cómo, tú a raíz de todos estos, de todas esas vivencias, decidiste crear una fundación, ¿cierto? Cuéntanos sobre esa fundación. Bueno, como te decía, el diagnóstico fue a los 15 años y después después del colegio fui a la universidad y dije ya, una vida nueva. Aquí no hablo de epilepsia, nadie va a saber que yo tengo epilepsia, porque en el colegio, como te decía, todos sabían que yo tenía epilepsia porque me habían visto botar al medio del patio. Entonces acá en la universidad yo dije, ya, perfecto, esto va a ser un secreto para mí, para los míos, y no lo cuento. Pero después vinieron crisis también que eh, hicieron que los demás lo notaran. Particularmente recuerdo un profesor, ya cuando yo estaba en los últimos años de la universidad, yo tuve una crisis en su clase, no era la primera vez que él me veía con una crisis convulsiva, entonces después me acuerdo que, eh, bueno, él pidió que me sacaran de la sala, mis amigos me sacaron, no sé, y después más tarde yo fui a su oficina a conversar porque estábamos en una prueba, o íbamos a tener una prueba, no me acuerdo. Entonces fui a conversar con él y me dijo, es que yo me muero si a ti te da algo de eso en el campo clínico. Yo creo que tú no estás apta para trabajar en esto. Y, y, bueno, y efectivamente, pues gracias a él y a su estupidez, lo voy a decir, no pude tener el título profesional. Entonces yo soy licenciada en tecnología médica, no tengo el título profesional. Porque claro, el tecnólogo médico, para los que no saben, yo estudié en banco de sangre, entonces es inyectar, o sea, Claro, transfundirle sangre a una persona es súper importante. Entonces hay que estar en condiciones cognitivas, físicas, y claro, yo después me enfermé y ya no. Porque después, al año siguiente de esto que estoy contando con el profesor, vino un estado epiléptico que me dejó muy mal. Me dejó con una hemiparesia, con una afasia, con un deterioro cognitivo. Entonces, fue muy frustrante. Yo diría que eso fue en el año 2019. Yo diría que me demoré como 2 años y medio, algo así como 2 años, en poder recuperarme y volver. Entonces ahora como que soy muy agradecida de poder hablar, de poder caminar, de poder cantar. Por eso ahí también me fui por el teatro, que fue muy terapéutico para mí. Y en ese proceso de estar enferma, hospitalizada, en un lugar donde está rodeada de ya paredes blancas y un pito que suena, pip, pip, que si te mueves mucho suena más, pip, pip. Entonces ¿verdad? es como que uno tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de la introspección, etcétera. Y entre eso pensé, yo fui muy ignorante con la epilepsia al principio. Me sentí muy sola y empecé a pensar en todo esto que estamos conversando y dije, me gustaría que a nadie más le pase. Entonces ahí empezó esta idea de hacer como un grupo de apoyo. Como estaba lo de Instagram, o sea, estaba recién saliendo el Instagram, eh, yo dije, puedo hacer algo, un Instagram. Entonces el 17 de marzo del 2020, o sea, un año después de que me pasó este estado epiléptico, abrí el Instagram. Y ahí la gente empezó a contar su testimonio. Entonces yo ponía información médica y la gente contaba su testimonio. Y ahí empezamos como a interactuar. Después dijeron, hagamos un grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Y después era como, ya, pues, cuando la junta por Zoom. Y a mí me daba miedo un poco porque yo era, o sea, yo he ido aprendiendo muchas cosas con esto. Antes mi autoestima era muy baja, entonces me daba vergüenza
¿cómo yo voy a dirigir una reunión? ¿Cómo yo voy a...? O por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, yo no lo podría, hace unos años no hubiese prestado para esto, ¿cachai? Como que uno va mejorando igual en distintos aspectos con los grupos. Entonces creo que las redes de apoyo son demasiado importantes. El poder juntarse con otras personas que tienen epilepsia, que viven tu situación, pero la viven en otro país, en otra región, con otra familia, y te das cuenta que hay cosas que son comunes. Entonces ya no te sientes tan solo como, oh, esto solo me pasa a mí. Y al final, si lo vemos así como súper matemático, menos con menos es más. Entonces, si estamos todos enfermos, digamos puros menos, ya en algún punto seremos más positivos. Entonces, como que por ahí nace el tema de la fundación, y para mí siempre ha sido, y creo que será, abrir un espacio para que las personas puedan compartir su vivencia y aprender juntos. Entonces se reciben las iniciativas de la gente, la idea es que sea hecho por personas con epilepsia para personas con epilepsia. ¿La misión cuál es, más o menos? O sea, ¿cómo sería la misión de ustedes? Brindar acompañamiento a través de la... Yo no me la Como sé son, todo. o sea, como grupo de apoyo, no, era algo como general, o sea, la misión de ustedes es brindar acompañamiento, o sea, es generar como grupos de apoyo, es lo que ustedes hacen. Claro, brindar acompañamiento y educación a través de la vivencia, porque finalmente los médicos, o hay muchos libros, o hoy en día tú le preguntas a ChatGPT y te va a decir qué es la epilepsia, una alteración eléctrica del cerebro, bla. Pero nosotros, ya, aquí está la misión escrita, promover la concientización y la educación sobre la epilepsia a través de experiencias vivenciales, acompañando a las personas. Entonces, esperamos poder acompañarles en ese proceso de aceptar la epilepsia, de resignificar su experiencia con la epilepsia, porque todos tenemos experiencias diferentes y tenemos visiones distintas, pero que al final aprendemos, si tú me cuentas tu experiencia y yo te cuento la mía, vamos aprendiendo uno de la otra. Entonces esa es la idea. Sí, claro, por acá nos hacen una pregunta y yo creo que es muy bueno porque yo creo que todos hemos pasado por acá y es cómo superaste el temor a las crisis en las clases. Yo también pasé por eso, pues porque no es fácil. Estamos todos juiciosos ahí sentados viendo a la profesora en la clase y ¡prum! O sea, es muy complejo. Por ahí te preguntan eso. Entonces, mira que tu respuesta puede ser una, mi respuesta puede ser otra, y es la misma pregunta para todos. ¿Qué le contestas a esa persona que te está preguntando eso? ¿Tú cómo superaste las crisis? ¿Tú cómo superaste eso? Yo, ¿Mm? a mí lo que más me ayudó fue la psicóloga del colegio, porque obviamente yo estaba en un constante, pues no solo tenía el neurólogo, sino que tenía psicóloga en el colegio y tenía psicóloga particular, y ella fue la que más me empoderó de, bueno, cuando te da la crisis, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? Porque obviamente yo me llegaba, cuando ya volvía de la crisis, volvía asustada, volvía como perdida, todas las niñas preguntando, todas como, o sea, y, y digamos que eso, el acompañamiento psicológico para mí fue lo más importante, ¿cierto? Pero de pronto otra persona puede contestar, no, mira, no sé, puede ser otra respuesta muy diferente a la mía, ¿cierto? Yo pienso que uno con esa condición tiene que estar acompañado emocionalmente y lo mejor es un psicólogo, ¿cierto? Obviamente tienes que empatizar con el psicólogo, yo pasé por muchos, pero yo el que no me gustaba, no, chao. O sea, hasta que llegaba con esa persona, porque no es fácil tampoco abrirte ante una persona y contarle como tus cosas. Sí, o sea, eso es súper importante y yo creo que todos deberían saberlo. Si recién les diagnosticaron, busquen un psicólogo. Yo no busqué ayuda psicológica enseguida y creo que fue de las cosas que me hubiese gustado tener, porque eso te cambia y creo que mi vida hubiese sido diferente si de adolescente a lo mejor hubiese sido acompañada con un psicólogo. Ya adulta lo busqué. Pero cuando estaba en el colegio, lo que me hacía como estar más confiada es que tenía a mi amiga. Y ella sabía que si me pasaba algo, yo sabía, tenía la certeza de que ella me iba a ayudar si me pasaba algo. Entonces eso como que me hacía estar más tranquila.
Después ya en la universidad era como, yo me mentalicé y decidí, ya, no me va a dar nada, me voy a mejorar, no sé. Y yo siempre esperaba que las crisis me dieran así como sola. Entonces sí, varias veces me daban las crisis solas. De hecho, cuando yo sentía algún malestar, me iba al baño, me iba sola. No me gustaba que me vieran. Entonces, hasta que hay veces que es inevitable nomás, pues, y te ven, y hay gente que te ayuda, hay gente que se asusta, hay gente que sale corriendo, hay de todo, pero al final es como saber, es aprender a vivir con la incertidumbre. Yo creo que ese es el gran desafío de la epilepsia, porque uno dice, en cualquier momento te puede dar una crisis. Y a mí, Claro. al menos, lo que me ayudó fue como, ya, voy a disfrutar más de mi vida, sobre todo cuando me dio el paro o después me dio el estado epiléptico, que son cosas extremas que amenazan tu vida y que tú dices, ya, hasta aquí llegó mi vida. Entonces, llegando como a ese extremo, uno después queda con esa sensación de, bueno, voy a vivir cuando esté bien, disfrutar, pasarlo bien, hacer lo que quiero hacer, no cuestionarse tanto. Y entonces en eso es como ya, si viene una crisis, viene, y si no viene, no viene. Pero yo no voy a andar todo el día porque mi vida no es eso. O sea, ¿cuánto dura una crisis? ¿Minutos? ¿Segundos? Y después tienes todo el día para ser feliz y hacer otras cosas. Entonces, yo sé que hay momentos de la epilepsia, porque también pasé por eso de tener 10 crisis al día o no existir en el día, porque a veces estás todo el día medicado, con crisis, entonces ya, lo entiendo. Ahí es un poco más complejo el poder vivir, porque realmente estar medicado no es vida, así como muy medicado. Pero mientras se pueda, mi mensaje para todos es disfruten y, y pásenla bien. Sí, Eso. bueno, volvemos un poquito a la fundación, ¿cierto? Volvamos a la fundación, volvamos a Epilepsia y Juventud. Ustedes tienen algunos programas, por acá me preguntan que si haces reuniones presenciales, exactamente como qué actividades hacen. Ahora estamos en un mes muy especial, que es el mes del púrpura, se podría decir así, que ya se aproxima, es el 26 de marzo, pero obviamente digamos que nosotros casi que todo el mes educamos, ¿cierto?, en epilepsia. De hecho, nosotros el 8 de marzo la fundación cumple 7 años de constituida legalmente, pero ya llevamos 9. Qué casualidad, todas las podemos formando en marzo, porque la tuya también fue en marzo. Sí, sí, eh, qué coincidencia. qué coincidencia. Pero entonces ustedes, ¿cómo hacen? O sea, hacen actividades presenciales, se unen a actividades como el Día Púrpura, ¿cómo hacen? Más o menos me preguntan acá. Claro, de manera, son como tres ejes que nosotros trabajamos: la educación, el apoyo y la conciencia. Entonces hacemos charlas, vamos a estar haciendo una charla en un centro de salud familiar acerca de la concientización de epilepsia. Ofrecemos talleres también, y nosotros tenemos un lugar donde está la fundación, pero realmente es en Maipú, donde vivo, pero es difícil que la gente llegue, entonces nosotros preferimos ir. Hemos ido a juntas de vecinos, hemos ido a centros de salud, a centros educativos, colegios, universidades, diferentes lugares, a diferentes espacios donde las personas quieran una charla, nosotros vamos, quieran una actividad, un taller, ofrecemos diferentes talleres con enfoque terapéutico desde las artes, eh, y bueno, grupos de apoyo también, hemos hecho grupo de apoyo presencial y virtualmente, todos los meses hacemos uno, que primero lo hacíamos como epilepsia y juventud, y ahora se creó el grupo de jóvenes latinoamericanos de IBE, que por ahí Dora va a poner la red social, que es ibe.latam.jbn, y ahí son bienvenidos todas las personas de todos los países latinoamericanos, porque lo que buscamos con ese grupo es hacer un trabajo conjunto a nivel latinoamericano, de esto mismo, de ir empoderando a las personas, de ir desmitificando la epilepsia, de generar, concientizar, generar más espacios de educación, promover la educación, el autocuidado y todas esas cosas. Entonces ahí tenemos actividades más virtuales. La reunión mensual, como les decía, todos los meses se hace una. Vamos a hacer una especial por el día 26 de marzo. Por ahí vamos a hacer también una charla con una doctora.
Entonces también los invito a seguir, o sea, podemos participar desde la gente que está en Santiago de Chile, la gente que está en Maipú, que es donde vivo, eh, o la gente que está en Chile también. Contamos ahora con un convenio que hicimos con una universidad para atención de telemedicina gratuita. Entonces tenemos 8 especialidades que kinesiólogo, fonoaudiólogo, psicopedagoga, que psicopedagoga yo lo encuentro muy importante para los jóvenes que van a la universidad y que a veces les cuesta un poquito aprender o retener la información o estudian mucho para la prueba y después en el momento se les olvida. Sí, les recomiendo que si tienen la posibilidad, tomar una psicopedagoga. Las personas que necesiten eso me pueden contactar ahí en Epilepsia y Juventud, nos escriben y les mandamos el formulario. Y bueno, y la idea es articular redes de apoyo también a nivel nacional y latinoamericano, como decía. Eso. Sí, la idea es esa. Ustedes hacen muchos eventos virtuales donde a ustedes los pueden buscar, llegan al correo de uno la invitación para unirse por Google Meet. Casi siempre, bueno, Zoom, pues no sé, por las plataformas es donde se reúnen y ahí pueden ingresar las personas pues a la charla mensual, que es la que tú hablas. Sí, nosotros lo Eso, hacemos principalmente por Zoom. Y para poder que les llegue el correo, en el link de la biografía de Epilepsia y Juventud y de IBE Latam, también está un formulario donde dice reunión mensual y ustedes se pueden inscribir. listo, eso es importante porque ahí ya pueden empezar a generar pues como estas reuniones y obviamente ir conociendo los diferentes temas, porque pues digamos que cada mes es un tema, no sé, diferente, o un testimonio, bueno, ya ustedes como que lo van fragmentando, ¿cierto? Sí, el año pasado pudimos consolidar un poco más este grupo latinoamericano y es bonito porque, bueno, hay hartos integrantes de Colombia, hay 2 hombres, 3 mujeres. No, 2 mujeres. Ah, ya. Y la otra chica que es de Bolivia, pero se casó con un colombiano, entonces está viviendo ahí también. Así que Colombia como que la lleva igual en la participación. Está Adriana también, que es de El Salvador, y Carla, que es de México. Entonces, entre todas nos vamos como equipo, algunas se encargan de las redes sociales, las otras de la reunión mensual, y ahí las chicas van proponiendo temas. Por ejemplo, invitamos a una psicóloga también mexicana, y la idea es esa, o sea, invitar personas de diferentes países para que podamos ir aprendiendo, culturizándonos también, que eso me parece súper importante. Bueno, por acá están haciendo una pregunta, yo creo que tú ya le diste respuesta, pero bueno, dice, me gustaría preguntarte si de casualidad tu familia aceptó tu condición, porque en muchas ocasiones la familia nos apoya, pero no acepta. O sea, O sea, como, claro, yo diría que es un poco difícil para un papá, una mamá o un hermano un quizás, cuidador. sí, como que entender qué es lo que pasa, porque ellos lo único que quieren es que tú estés bien, porque, pero por ejemplo mi mamá al principio, me acuerdo una vez que me dio una crisis y era como, no, párate, porque ella no entendía lo que me estaba pasando. Entonces como que pasa eso, como que no saben de qué se trata y de pronto es como ya se lo está inventando o a lo mejor, porque también puede pasar que venga como desde las emociones o qué sé yo. Entonces no es fácil, yo creo, asimilar para un cuidador, pero yo no podría decirte si ellos lo aceptaron o no, porque no es algo como que lo hayamos conversado. Pero sí veo que ahora se interesan más. Tanto que, bueno, tú conociste a mi hermano ahí en el Congreso, él igual es parte de la fundación y bueno, y es médico, no le gusta la neurología, pero, pero igual apoya ahí dentro de lo que él puede. Sí, por acá están diciendo, la mía apoyó, pero no acepta mi condición. Claro, una cosa es apoyar y otra cosa seguramente es aceptar, porque obviamente eso ya es muy del ser humano. O sea, si para uno es difícil, ¿cierto? Como paciente, Claro. listo, me tomo las pastillas, pero eso no quiere decir que esté muy contenta con mi condición, ¿cierto? Sí,
esa es una forma de verlo, ¿cierto? Y seguramente para los padres puede ser igual, ¿cierto? Listo, sí, la tengo que apoyar, tengo que pero para mí es difícil que ella esté en esa situación. Seguramente eso pasa mucho. ¿Qué le dirías a los padres de familia, a esas personas que apenas están recibiendo un diagnóstico hoy, o unos papás que están por ahí buscando información, que están como medio perdidos? Desde tu experiencia, claro, ¿qué le dices a esas personas? Oye, ¿sabes qué? Ya, yo te entendí la pregunta, pero se escucha súper bajito y como que se escucha un poco mal tu audio. No sé qué será. Ya. Bueno, pero como entendí Ahí la ya me pregunta, escuchas mejor. sí, ahí Espérame, sí, ahí. Ya, espérame. igual escuché la pregunta, Ahí. así que voy a responder. ¿Qué Creo que, o sea, ¿qué le dirías? sí, creo que en primera instancia, hoy hay mucho más acceso a la información. Entonces, si recién ustedes tuvieron el diagnóstico de un familiar o de un amigo o de un hijo con epilepsia, primero averigüen, pregunten a su médico si es que existe la posibilidad y si no, para eso están los grupos de apoyo también. Buscar información en Internet ayuda, pero seamos cuidadosos también con eso, porque hay muchos tipos de epilepsia, hay muchos tipos de crisis. El cerebro es una... a ver, ya. El cerebro es como una ciencia muy inexacta, la neurociencia, diría yo, la neurología, porque tiene tantas conexiones que no conocemos y que es muy difícil, yo creo, para un neurólogo diagnosticar la epilepsia, es muy difícil saber todos los síntomas que van a venir de esa epilepsia. Entonces, ustedes como padres, como cuidadores, encontrar su límite también, o sea, conocer y ver la forma en que pueden ayudar a esa persona. Y también ayudarse ustedes, o sea, si necesitan acompañamiento psicológico, hacerlo, si necesitan algún grupo de apoyo, porque ustedes como cuidadores tienen que estar bien para poder ayudar a otro. Entonces, primero preguntarse, a lo mejor no siempre uno tiene la posibilidad de detenerse a pensar, pero cuando puedan hacerlo, porque a veces un padre, una madre le toca ser como resolutivo, como ya, mi hijo está mal, lo llevo a la urgencia, en fin. No voy a estar pensando, hoy, ¿qué siento? Porque mi hijo está mal, está convulsionando. No, pues es algo que uno después lo asimila. Pero yo les recomiendo que no estén solos, que se hagan acompañar y se hagan acompañar por personas que sepan o que hayan vivido algo similar y que afortunadamente hoy tenemos el Internet, tenemos el WhatsApp, tenemos tantas redes para encontrarnos con otras personas que tengan la misma vivencia y que nos puedan dar un consejo valioso. Ya, o sea, no digo que otro consejo no sea valioso, pero si yo a lo mejor voy donde mi vecina, que nunca ha escuchado nada de epilepsia, a lo mejor no me va a poder decir muchas cosas. Pero si voy donde otra mamá que vivió lo mismo, o donde una persona que pasa mucho en la fundación, lo siguiente, a lo mejor a ti también te pasa, que de pronto llega una mamá con una niña de 7 años que recién le diagnosticaron y ve a estos jóvenes más grandes que les diagnosticaron a los 7, pero que igual estudiaron y están trabajando y están haciendo sus cosas. Entonces eso le da esperanza de que al final puedes tener una vida, una buena calidad de vida, y la epilepsia no limita tu vida eh, ni te detiene. Es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, la epilepsia no me detiene, ¿no? La epilepsia, yo no soy la epilepsia, pero no es tan fácil hacerlo, porque uno igual se cuestiona y dice, no, soy epiléptico. Y por esta cuestión no voy a poder estudiar, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, y uno se va limitando. Entonces no es fácil, pero porque no es fácil existimos los grupos de apoyo y queremos apoyarles. O sea, está Carolina en Colombia, estoy aquí en Chile, está Iván en Argentina y hay muchas otras redes a las que pueden recurrir para poder llegar a ese momento de decir, si la epilepsia en realidad no me detiene, en realidad es una parte de mí, pero no soy la epilepsia. Entonces, es como yo tengo epilepsia, la epilepsia no me tiene. Es lo óptimo que todos lleguemos a eso. Siempre vendrán estos pensamientos de, pucha, de que soy tonto, que soy lento, que no sé,
pero no lo hagan como que no existan. O sea, aprendamos a ver como la luz y la oscuridad. En este libro que te comentaba de la fundación, van a encontrar, cuando lo lancemos, por supuesto, ahí, van a encontrar relatos bonitos de personas que, muy esperanzador, pero también hay relatos que son crudos, que son feos, que a lo mejor no toda la gente se atreve a decir, pero que también es necesario hablarlo, porque no vamos a pintar todo de morado y bien bonito, si hay momentos oscuros también que uno pasa y que no la pasa bien. Por ahí Marcela pregunta si es común la dificultad de retener información al estudiar o trabajar con este diagnóstico. O sea, es casi una ley que las personas con epilepsia tenemos la memoria un poco alterada, afectada, nos cuesta retener información, porque ya sea por la epilepsia o por los medicamentos, pero ambas cosas contribuyen o se conjugan para que de pronto olvidemos información, hay gente que le cuesta más estudiar, hay gente que le cuesta, no todos son iguales, claro, pero en la generalidad, o sea, que me diga quién no tiene problemas de memoria, por favor, porque yo, de los que he conocido, sí, pues los medicamentos, las crisis, después de una crisis uno igual queda con un post-ictal, todos tenemos un post-ictal, o sea, entendemos lo que es un ictal. Ictal es una crisis, un ictus, perdón, es la crisis. Pre-ictal es lo que puede pasar antes de la crisis, que a veces le llaman aura, y el post-ictal es como quedas después de la crisis. Y la crisis puede durar segundos, pero tu post-ictal puede durar todo el día, o puede durar días, o también lo mismo el aura, puede durar varios días, después viene una descarga eléctrica y después eh, quedas de otra manera. Entonces hay gente que queda como que se le olvidan las cosas, o queda hablando más lento, o queda así como aletargado, etcétera. Dora dice, tengo epilepsia refractaria y alcancé a tomar 5 medicamentos anticonvulsionantes. ¿Cómo te ha ido con los medicamentos y en tu país se presenta una problemática que hay aquí en Colombia que no los están entregando? Claro, hace poco hubo un desabastecimiento de medicamentos. A mí también me diagnosticaron epilepsia refractaria y he tomado muchos medicamentos, ácido valproico, carbamazepina, levetiracetam, topiramato, lacosamida y la motrigina. Ahora estoy con la motrigina. Y obviamente todo esto del clobazam, el clotiazepam, el clonazepam, el lorazepam, son todos primos. Todos esos medicamentos también los he tomado. Y, y nada, pues como en ese sentido, sabrán ustedes que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, yo creo que esa es la peor parte. Si tú me preguntas cuál es la peor parte de la epilepsia, los efectos secundarios de los medicamentos. Para mí, en mi experiencia, horrible. De pronto es como una resaca, como un malestar general. Y el tema de los medicamentos, acá afortunadamente tenemos a la Liga Chilena contra la Epilepsia, que es como la gran farmacia de las personas con epilepsia. Entonces traen los medicamentos a un costo un poco más accesible en el sistema público también, como la epilepsia es parte de las garantías explícitas de salud, a muchas personas le dan medicamentos, aunque la epilepsia refractaria no está dentro de eso, y también estamos en esa lucha conjunta con otras organizaciones, con la Red de Epilepsia Chile, para que la epilepsia refractaria esté en el GES. O sea, GES es el programa de salud, de las garantías. Y sobre el todo grupo de epilepsia. El GES es un grupo de epilepsia. No, GES significa Garantías Explícitas de Salud. Es un programa de salud que existe en Chile, en el sistema público. En Brasil yo sé que está el SUS, Servicio Único de Salud, que es como un conjunto de enfermedades que tienen garantías en el sistema público de salud. Entonces le dan medicamentos, hay examen, etcétera. Por acá pregunta, ¿tú tomas solo un medicamento? Actualmente sí. Y como Porque emergencia... preguntaron que cómo llegaste a un solo medicamento, porque obviamente es difícil llegar a un solo medicamento. Aquí es la parte donde yo voy a echar mano a la fe, al espíritu y lo que ustedes quieran, porque como les dije, tuve un paro cardiorrespiratorio, después tuve este estado epiléptico que me dejó muy mal y que realmente yo me miraba al espejo todos los días y era cada vez más delgada, cada vez peor, yo me veía cada vez más demacrada, apenas hablaba, así, muy mal.
estuve con una sonda nasogástrica para comer, mal. Entonces, yo creo que, bueno, la gente que me quería empezó a prender velitas, a hacer oraciones. Una vez me hicieron un pan bendecido, ya cómete lo que te vas a sanar, una sopa. Y yo no sé cuál de todas las fe de la gente o la fe en conjunto, como que de a poco se me fueron quitando las crisis. Bueno, tomé muchos medicamentos al mismo tiempo, sí, me estudiaron para cirugía, me dijeron que no era candidata para cirugía porque donde yo tengo una displasia cortical en el lado izquierdo. Entonces estaba en una zona muy elocuente, entonces si me hacían una cirugía podía quedar sin habla, sin movimiento, etc. Y al final no era opción. Pero con todas estas cosas, de esas flores de Bach también me dieron, de pronto se calmaron las crisis y al final quedé con una dosis baja de la motrigina. Pero ahora, hace 2 semanas, lamentablemente, volví a tener crisis. He tenido 5 crisis en 2 semanas, entonces, bueno, había estado un tiempo bien, pero así es la Lo que pasa es epilepsia. que no, así es la epilepsia, no es tan fácil. Hay gente que se le desaparece y años después vuelve y le aparece y vuelven a empezar de cero, pues porque eso ha pasado, ¿cierto? Que hay personas que desafortunadamente, pues, llegar a un solo medicamento yo creo que es difícil y si se llega, pues tampoco es probable que te quedes ahí, porque el cerebro es Claro, es muy como un complejo. tiempo. Sí, porque Exacto. es como que el cerebro se aprende un camino, bueno, lo que me han explicado los médicos a veces, que cuando tú caes en un estado epiléptico o tienes una crisis, es un camino del cerebro, ¿cierto? Eléctrico, y se repite, y hay que pararlo de alguna manera, y con el medicamento, digamos, se para. Y cuando tú tomas medicamentos, así como a nivel muy fisiológico, lo que hacen es bloquear los canales de sodio, de potasio, no sé, pero en el fondo tu cerebro se aprende otro camino para evitar esa parte que está como dañada y que puede generar una alteración eléctrica. Entonces, se generan nuevas conexiones y en ese sentido yo recomiendo mucho el arte, porque a mí vincularme por ahí, yo hice un diplomado en neurociencia y arte y ahí empecé a aprender y por eso ofrezco también talleres del lado más artístico con enfoque terapéutico para las personas de la fundación, porque sé que eso genera nuevas conexiones, o aprender idiomas, o incluso relacionarte con personas. Entonces, qué importante los grupos de apoyo, porque nos permiten generar nuevas conexiones, nuevos caminos en nuestro cerebro, como para ir mejorando las crisis. Entonces, eso. Espérame, por acá dicen que si la cirugía es exitosa, pues a ver, aquí en Colombia nosotros en la fundación tenemos muchas personas que han operado. La verdad, sí, o sea, han dado resultados. Lo que pasa es que cada cerebro es diferente, ¿cierto? Hay personas que dan 4, 5, 6 años, cero crisis, pero con medicamento, porque no es que te operaron y te soltaron sin medicamento, no, tienes que seguir consumiéndolo. Pero lo que decía Noemí, es un proceso, miran a ver si eres candidato, pues porque no es algo que sea de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero digamos que vale la pena intentarlo y decirle al neurólogo, venga, ¿qué tan posible es, cierto? Obviamente, pues nada es la panacea, ahora también está el CBD, ¿cierto? Y Ah, yo también seguramente a tomé. muchas personas les funciona el CBD y es maravilloso, pero hay otras personas que definitivamente con el CBD no, y es como la dieta cetogénica. La dieta cetogénica para hay algunas personas que es maravillosa y hay otras a que no les aplica. Yo creo que todo es como investigar, como conversarlo con los médicos, ¿cierto? Porque pues cerrarnos a las oportunidades no, pero yo creo que decir que hay algo 100% también es muy difícil. No, totalmente. Yo diría que lo bueno de la actualidad es que hay muchos médicos trabajando en investigación y hay muchas opciones de tratamiento. Entonces, hay tratamientos que son complementarios a los medicamentos, está la cirugía, está la dieta cetogénica, todo lo que dice Carolina, pero lo más importante es que es caso a caso. Cada uno tiene que estudiar su caso y no puedo yo decir, ay, a mi compañero le funcionó el aceite de cannabis, voy a tomar, no, porque les puede hacer peor. Así es que siempre consulten antes con el médico. Hay muchas investigaciones ahora, hay muchas opciones. Entonces eso también es importante. Bueno, Oye, Noemí, pues vamos llegando como al final sí, eso te iba a de, decir porque de, ya del ahora. programa. Sí, se nos fueron más minutos ahí, pero bueno, quería darte las gracias por, como
por tu testimonio, por conversar con nosotros. Queremos saber, pues, dónde te podemos encontrar. Ya hay personas de Chile que me están escribiendo. Soy de Puerto Montesur, de Chile. Puerto No Montt, sé. puede ser, Eh, claro. sí, sí. Mm. Bueno, entonces la idea sería como que si esa persona le queda fácil, ¿cierto? Llamarte, ¿ustedes tienen algún número por ahí? Yo creo que sí, ¿cierto? Por Sí, acá. pero la Ah, verdad yo le recomiendo de la siguiente manera. En el Instagram de Epilepsia y Juventud es Epilepsia y ok. Juventud-Chile. Ahí Sí, pueden encontrar el formulario en el link de la biografía, está el grupo de WhatsApp, está el formulario de la reunión mensual, hay varias cosas. Y en cualquier caso nos pueden escribir al correo electrónico epilepsiajuventud@gmail.com o mi correo personal es noemi.canales@epilepsiajuventud.cl. Y ahí, por ejemplo, esta persona que es de Puerto Montt, si necesita atención en telemedicina, por ejemplo, le podemos dar ahí el contacto. O sea, lo podemos añadir a los beneficiarios, porque justo ahora en marzo y abril, se empiezan a tomar las sesiones. Después, cada 2 meses se abren, entonces, según las terapias que las personas necesiten. Porque también sabemos que las personas con epilepsia, como que nos pasan varias cosas, lo que decías tú del vértigo, qué sé yo. Entonces, a veces no solo hace falta un neurólogo o un psicólogo, también un kinesiólogo, un fonoaudiólogo. Bueno, ¿dónde me encuentran? Epilepsia y Juventud en el Instagram, en el grupo de jóvenes latinoamericanos ibe.latam.jbn, que es el grupo de jóvenes latinoamericanos de la Oficina Internacional para la Epilepsia, IBE, donde ahí también soy la líder del grupo. Y sí. eh, eso, eso por Ahí están pasando, ahí está pasando todo. Recuerden que este programa queda grabado, que lo pueden compartir, que el que llegó tarde no importa, lo puede volver a ver. Y ahí van a estar todos los datos de Noemí y obviamente de la fundación y pues pueden repetir esto. Noemí, muchas gracias por el espacio, qué rico tenerte nuevamente aquí contando tu historia. Y bueno, a todas las personas, recuerden seguir las redes sociales de la fundación, ahí están pasando las redes sociales de Epilepsia y Juventud Chile. Y bueno, acá estaremos para apoyarlos a todos. Una feliz noche. Muchas gracias, Caro. Te felicito también por el trabajo que haces y por este tipo de instancias que me parecen súper importantes también. Así que ahí nos estaremos viendo pronto. Cuídate. Chao.